Posiblemente el recuerdo que tengamos mucho sobre esta consola sea algo mágico, ya que fue la infancia de muchos de nosotros al fin y al cabo. ¿Quién no se quedó hasta las 2 de la mañana pisando al God of War mientras hacíamos combos mega divertidos sin parar? ¿Quién no se juntaba con amigos para tener peleas muy divertidas al punto de romper el mando en el Budokai Tenkaichi 3? ¿O quién no se juntaba con amigos para jugar unos partidos de fútbol en el P2006, ya sea 1 vs 1 o modo Champions? La PlayStation 2 fue una experiencia que a muchos, pero literalmente a muchos, nos gustaría volver a vivir. Hoy me apetecía hacer un top 10 videojuegos de PlayStation 2, para que recordemos los juegazos que teníamos por esas grandiosas épocas. Pero con dos condiciones de por medio. La primera es que en sí esto no es un top, ya que no importa en qué puesto esté cada uno, simplemente vamos a mencionar 10 videojuegos que denomino juegazos. Y la segunda es que no nombraré juegos como por ejemplo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, God of War 1 y 2, PES 2006, Resident Evil 4, Metal Gear Solid 3, Tony Hawk Pro Skater 3, GTA San Andreas o alguno de su franquicia, Final Fantasy X y Need for Speed. Y ahora es cuando seguramente me dirán, pero Zona Geek, esos son juegazos, ¿por qué no lo incluirías en un top 10? Si bien es verdad que casi todos los de ahí son obras maestras, me gustaría nombrar juegos que a lo mejor no son tan conocidos a ese punto de fama específicamente. Así que sin más dilación, empecemos con este top 10 juegos de la poderosísima y hermosa PlayStation 2. En este canal una cosa que amamos es la saga de Castlevania. Nos fascina todo lo relacionado a esta franquicia, ya sea en sus inicios en la NES, como por ejemplo Castlevania 3 Dracula Curse, también sus otros saltos generacionales, ya sea Game Boy Advance, Nintendo DS o PlayStation 1. Pero una cosa que amo es su primer videojuego de PlayStation 2. From this day on, the Belmont clan will hunt the night. Castlevania Lament of Innocence fue el primer salto a la consola de PlayStation 2, cambiando la modalidad de los anteriores juegos, pero teniendo la misma personalidad. Un hack and slash, pero manteniendo la magia de lo que es Castlevania. Somos Leon Belmont y nuestra misión es rescatar a nuestra amada, Sara. Tendremos diferentes secciones del castillo para explorar y nuestra arma principal será el látigo de Rinaldo, que se nos otorgará al inicio del juego. Esta obra personalmente me encanta por lo artísticamente bueno que es y el cómo pudieron combinar este estilo de juego con una franquicia como Castlevania. Viajaremos por 5 secciones diferentes del castillo para abrirnos al camino principal. El juego también nos otorgará habilidades muy conocidas, ya sean cruces, cuchillos, agua bendita, hachas, entre más cosas. Otra cosa preciosa que tiene Lament of Innocence es su soundtrack. Michiru Yamane, pilar importante en esta hermosa franquicia, nos volvió a deleitar con sus composiciones musicales preciosas, con temas como por ejemplo House of Sacred Dead o Garden Forgotten. Sin duda alguna, una joyita de esta consola y un juego que fue el inicio cronológico de esta saga. Además fue un salto que le vino muy bien, ya que sus lanzamientos de Nintendo 64 fueron un desastre absoluto. Aunque sea, este supo arreglar y volver a poner una vara alta en la franquicia. Square Enix sinceramente se marcó una joya que al día de hoy sigo denominando perfecta, una evolución enorme a lo que era Kingdom Hearts 1 para su momento. La verdad Kingdom Hearts 2 son de esos juegos que mantienen un equilibrio en todo sentido, tanto una buena historia atrapante, un gameplay mega divertido, un soundtrack a la altura y un cast de personajes inolvidables. Además que teníamos la posibilidad de jugar con dos personajes, obviamente no sería el protagonista, pero sí fue algo novedoso ver a Roxas como alguien jugable, además que personalmente es el mejor personaje de Kingdom Hearts. Como dije, este juego mejoró en todo sentido, veremos nuevos mundos, una nave Gumi más renovada con un mejor gameplay, cosas que ya se agradecía ya que la del primer juego era muy mala. Además tiene la posibilidad de usar nuevas habilidades con Sora, haciendo que el gameplay sea mucho más fresco y más divertido. Incluso no nos podemos olvidar que este juego tiene una pelea mítica de los videojuegos. Pelear con Sephiroth otra vez fue algo fascinante, y lo mejor de todo es que este combate sería mucho más duro y más complicado. Que en resumen, Kingdom Hearts 2 es un juegazo con todas las reglas, manteniendo mucho equilibrio entre muchas cosas y haciendo que quede en la historia del catálogo de videojuegos de Play 2.
Sí, claramente no me podía olvidar en esta lista de juegos algo RPG, y claramente no podía faltar la obra maestra de Persona 4. Atlus en esos años sacaba grandiosos videojuegos para la consola, pero quería mencionar el Persona 4 ya que le tengo un amor muy especial sinceramente, ya que tiene un grupo de personajes que son muy recordables y cada uno de ellos brilla por su respectivo acto. Además de explorar la ciudad de Inaba con el temazo que teníamos de fondo era algo bonito. La idea principal del juego es bastante llamativa: casos de asesinatos misteriosos. Scooby-Doo, prácticamente. Algo que agradezco en este cuarto juego de la saga Persona es la mejora que tuvo en las dungeons, ya que en el Persona 3 lo peor que tenía era el tártaro. Aquí además tendremos diferentes tipos de dungeons y ninguna se siente pesada sinceramente. Una experiencia totalmente buena la verdad, y pesar que muchos años después este juegazo fue el primero en llegar en PC de la franquicia. Gracias a ello tenemos el Persona 3 y el 5 en PC. Gracias por todo Persona 4. Ay, extraño esas épocas las cuales películas que salían, película que normalmente recibía una adaptación a videojuego. Teníamos el ejemplo de Los Increíbles, Car, Bolt y el principal videojuego que me gustaría hablar ahora, Ratatouille. Una adaptación que hicieron para Play 2 y que personalmente es mucho mejor que la propia película. Ratatouille son de esos juegos que bajo mi punto de vista no envejecieron mal. Controlar a Remy no irónicamente se siente muy divertido y para nada tosco, y principalmente se demuestra el nivel de persecución que para mí eran los mejores. También obviamente teníamos más cosas, como por ejemplo, niveles de plataformeos en los sueños de Remy de comida, controlar a Linguini en la cocina para que cocine pasteles, caldos, entre más comidas, con el detalle que cada preparación tenía un minijuego aparte. También en algunas secciones dirigiríamos a las ratas para que escapen. Encima el mapeado del juego estaba bien diseñado, que es lo que me sorprende el día de hoy. Ay, madre santa. Sin duda alguna era unos hermosos tiempos cuando solían hacer adaptaciones de películas a videojuegos. Normalmente recibíamos grandiosos videojuegos, y el de Ratatouille es el mayor ejemplo de ello. Sí, lo sé, al inicio dije que no iba a nombrar juegos con una fama importante, por eso no nombraré a Metal Gear Solid 3 y sí al 2, ya que en su momento fue un juego muy pero muy criticado. Fue como en 2018 con el caso de Red Dead Redemption 2, por así decirlo. Básicamente en el año 2000 en una E3 mostraron el primer tráiler de la famosa secuela de Metal Gear Solid. La decepción vino cuando en 2001, que fue cuando se estrenó, el protagonista no era Snake, solo aparecía jugable en el prólogo. Raiden no solo me parece un protagonista 10 de 10, sino que su narrativa me parece una joya, y a nivel de evolución sigo diciendo lo mismo, el juego en general estaba adelantado a lo que era su época, técnicamente, gráficamente, gameplay, todo era 1000 veces mejor que su primer famoso título, y aún así con todo esto nombrado en esas épocas fue injustamente mega hateado simplemente porque Raiden era el protagonista y no Snake. Básicamente por el troneo que metió Kojima, que en cuestión, Metal Gear Solid 2 es una obra maestra y de lo poco juego para su respectiva consola que estaba muy adelantado a lo que era su época. Ay, mi madre santa, me pone muy feliz ver que hoy en día esta franquicia tiene un renombre muy querido en la actualidad. Yakuza es uno de esos juegos que principalmente me encanta por su protagonista, además que en su introducción, con la lluvia, la atmósfera atrapante y la parte del supuesto asesinato con Kiryu con la pistola en la mano con la policía atrás, es la definición de cine total. Uno de los mejores beat me up que pudo tener la PlayStation 2 sin duda alguna, con un gameplay muy divertida y encima tiene la posibilidad de explorar Kamurocho a nuestro gusto. Decir que artísticamente me parece hermoso como se veía en la Play por aquellos años. No digo que el remake que sacaron se ve mal, porque no, se ve espectacularmente excelente, pero la Play 2 tiene ese algo que es hermoso. También mencionar que tienes esa cantidad enorme de secundarias por toda la ciudad que le agregaba más tiempo al juego, y encima eran divertidas. Y como dato curioso, ¿sabían que el doblaje inglés de la voz de Mashima Goro es el mismísimo Mark Hamill? Algo que me sigue dando mucha risa al día de hoy, la verdad. Gracias a este grandioso videojuego hoy en día tengo el placer de probar muchas obras. Me recuerdo cuando tuve la Play 2 y uno de los primeros discos que tenía era el del Clonoma 2, un plataformero 2D que personalmente es uno de mis favoritos que existen. Tenía un título artístico tan bonito y unos niveles muy superiores al primero, pero cuando digo superiores digo que son ampliamente mejores trabajados y el doble de divertido que el primer juego.
Clonoa era ese personaje que era estilo un gato, por así decirlo, que teníamos un anillo y ya con eso íbamos a la acción, agarrando enemigos con dichos objetos y tirándolos a la mierda. Ese es todo el gameplay básicamente. Pero no importaba porque era tan divertido, aunque sea tan básico. Como siempre digo, no importa qué tan básico es el gameplay, aunque sea muy divertido, basta y sobra. Ojalá que un día Bandai reviva esta franquicia de Clonoa y en un futuro tengamos una tercera entrega. Pero por lo menos, piensen lo siguiente, Clonoa es Zona Geek. La combinación del mundo de los Simpsons con GTA fue posiblemente una de las mejores ideas que se pudo crear para esas épocas, teniendo como 6 campañas con cada personaje y cada uno tenía un vehículo propio, también teniendo la posibilidad de tener nuevos vehículos, ya sea a base de carreras contra personajes famosos de la serie o ir comprándolos en diferentes zonas. No solo eso, el juego estaba tan bien trabajado al punto que cada personaje tenía vestimentas propias y algunas eran obligatorias para poder continuar en la historia. Hit and Run sin duda alguna fue un juego muy importante para la franquicia de los Simpsons, ya que es uno de los juegos más queridos de la Play 2 y uno de los más divertidos. Todos los mapas que nos brindabas eran muy preciosos, además que le podíamos pegar a arañas robóticas y nos daban moneditas. Igual que con Castlevania, en este canal somos muy fan de la saga de Star Wars, y sin duda alguna quería mencionar un juego que tranquilamente podría ser de los mejores de la propia franquicia. La adaptación del episodio 3 a videojuego es una cosa maravillosa, porque adaptado de una forma excelente la película a videojuego, incluyendo material nuevo, como por ejemplo el what if de qué pasaría si Anakin matase a Obi-Wan, escenas nuevas como por ejemplo el combate de Anakin contra Mace Windu, o incluso la pelea del episodio 4 de Obi-Wan vs Darth Vader. Uno de los juegos que más horas le metí a esta grandiosa consola, ya que no solo me parecía una de las mejores adaptaciones a videojuegos, sino que fue uno de los juegos más divertidos que tiene la propia consola. El sistema de combos era muy divertido y no te cansabas de jugar. Sé que para muchos el Battlefront 2 es el mejor juego de la saga en PlayStation 2, pero personalmente para mí lo es La Venganza de los Sith. Y como último juego quería mencionar esta joya muy oculta que le tengo un cariño enorme. Conflict Vietnam me parece una primicia muy interesante la que nos presentaba. Manejar a 4 soldados diferentes a nuestra manera, con 4 estilos diferentes, era algo que me fascinaba, teniendo a Ragma, que es el rifle de asalto, Junior con sniper, Hoss con ametralladora pesada y Cherry también con rifle. Algo que me encantaba aparte de su diseño de niveles era el cómo podía dar órdenes a cada soldado para que realice ciertas acciones, ya sean fuego a cobertura, curar, huir o adelantarse. Era algo que disfrutaba mucho ya que le daba un nivel de frescura al juego en cierto sentido. Algo que también quiero mencionar era su doblaje castellano, que como todo buen juego de PlayStation 2 en esa época era 10 puntos. La verdad, uno de los videojuegos más ocultos de este grandioso catálogo, dándonos la posibilidad de pasarnos los niveles a nuestros gustos y a nuestro estilo de estrategias. Obligatoriamente es algo que deben probar. Sin duda alguna, con este video aprendimos que aunque pasen demasiados años, siempre encontraremos algún juego nuevo en el catálogo de PlayStation 2, ya que tiene miles de juegos, al punto que muchos pueden llegar a ser una joyita oculta, como algunos que mencioné como el Conflict Vietnam. Si les gustó este video me encantaría que dejen su me gusta, comenten cuál es su videojuego favorito de esta hermosa consola llamada la gloriosa PlayStation 2 y seguirme en mis otras redes sociales que estarán ahora mismo en pantalla. Así que eso, adiós muchachos. Adventure always driven, let's